estamos nuevamente en una instancia en la que la Constitución y el reglamento prevén como de control parlamentario. Y frente a ella, una vez más, el Gobierno comparece. Y la bancada parlamentaria del Gobierno levanta la mano y acompaña toda conducta que tiene que ver con la transparencia y el conocimiento de esta Casa. El control del Parlamento al Poder Ejecutivo para nosotros es muy importante. El ministro Heber ha comparecido una vez más y lo hace con el voto de toda su bancada y se viene a hacer cargo, a explicar y a dar la cara. En segundo lugar, no es este un asunto agradable para el país, por supuesto que no lo es. No lo es para el Gobierno y quizás menos para la bancada de Gobierno. No quisiéramos estar acá. Este no es un asunto menor, es un asunto delicado. No por el hecho en sí mismo, sino porque lo que revela el hecho en sí mismo. En tercer lugar, el convocante ordenó un relato con su oratoria tradicional de noticias de prensa que ya conocíamos. No aportó un solo dato nuevo, no nos sorprendió. Ordenó, adjetivó, cuestionó, enfatizó, como está en su derecho, pero no aportó nada nuevo de lo que la prensa no hubiera dicho, y es más, se repitieron cosas en sala que la prensa informó y que son incorrectas. Y se dan por buenas, porque la fuente es la prensa. El ministro Heber aportó. El ministro nos trajo novedad, que relativiza muchas de las afirmaciones que se hacen como si fueran únicas y exclusivas y nunca jamás antes hubieran pasado. Datos que me sorprenden porque a mí, como legislador en los años pasados, me pasaron por arriba. No me enteré de algunas de las cosas que se dijeron y me cuestiono mi propia diligencia, porque resulta que nada explotó, pero había también presidentes rodeados de delincuentes en este país. Y no lo sabíamos, nos enteramos ahora. En cuarto lugar, y no quiero imitarlo a Olesker, que tiene el método, que además viene, que ya él va a ordenar mucho más puntos que yo. En cuarto lugar, se viene a asumir y a dar la cara, que ojalá se valore. Se puede discrepar, pero aquí hay una actitud responsable frente a hechos que realmente nos cuestionan. Pero de todo lo dicho, y se ha dicho mucha cosa, empezamos a concluir que, como cantaba Gardel, ni murió ni fue guerrero. Mucha cosa que se dice aquí con énfasis hay que relativizarla mucho. Está claro que no fue un acierto nombrar a esta persona para hacerse cargo de la custodia del presidente de la República, personal y su familia. También está claro que no fue el líder de ninguna organización criminal que inició su accionar en este gobierno, quedó clarísimo. Ya la justicia nos dirá si estaba vinculado antes o lo reclutaron después. Pero está claro que era uno más. Está claro que los pasaportes no eran falsos, son documentos auténticos y legítimos. Falsos son los documentos originales emitidos por otro país que dan cuenta de partidas de nacimiento con la que el consulado uruguayo tramitaba en Uruguay como ciertas las vinculaciones de parentesco y la nacionalidad de ciudadanos que no eran uruguayos, pero los hacía aparecer como tales. Y por lo tanto el corazón del fraude no nace de esta administración. Y este es un mensaje que tenemos que tener para cuidarnos. Nace desde el lugar de origen
de donde estas personas remitían a nuestro consulado documentos que hacían aparecer su nacionalidad como uruguaya. De hijos y también desde que votamos una ley aquí que hacía que los nietos pudieran ser uruguayos como nietos. Es verdad que esto ha sido un bochorno. Acá se usaron palabras fuertes. Fue un bochorno, fue un papelón, fue una vergüenza, pero no puedo admitir que se diga que fue la vergüenza, el bochorno o el papelón más grande en este país. En este país vimos caer a un vicepresidente de la República por primera vez y ese sí que llenó las páginas de los diarios del mundo y las del nuestro y ese sí que generó asombro y tristeza para todos nosotros. Un vicepresidente que fue en los hechos destituido y que después terminó procesado, condenado por delitos que solo puede cometer un funcionario público. Y no fue el único caso. Vimos procesar también a un ministro de Economía y vimos procesar a un presidente del Banco República. Bochornos. Fotos que recorren el mundo, señora presidenta. La que todavía es tendencia es la del caballero de la derecha almorzando con un ministro de Economía. Y asumimos el impacto que eso puede generarle en la credibilidad del país. Hoy tenemos, y tenemos que superarlo, porque la credibilidad del país está en juego, pero también la preocupación del país de cuáles son las intenciones de esta organización criminal instalada en Uruguay, que por supuesto no tramita y cobra estos pasaportes para dárselos a alguien que los perdió en el avión, sin duda. No pueden obtenerlos en otro lado, o quizás lo obtengan para falsificar su nacionalidad e introducirse en algún lado a cumplir alguna función, o lo voy a decir más precisamente, alguna misión. Y de eso habrá que cuidarse. Gente cercana al presidente de la República. Sí. Pero tampoco es la primera vez. Digo, hay que tener la humildad de venir acá a cuestionar reconociendo que esto ya nos pasó. El ministro Heber demostraba que la organización empezó en el 2013, que hubo 144 pasaportes tramitados en los años anteriores a esta administración y 55 en este. Eso requiere una organización detrás. No fue la primera vez. Tampoco fue la primera vez que en el entorno del presidente hay un delincuente. Lo hubo en el piso 11, el Pato Celeste. Y yo no quiero bajar el nivel, pero yo fui amenazado por esa persona. Y fui amenazado porque hice declaraciones públicas en torno a un hecho inusitado en el país. El presidente de la República, en aquel momento, el señor José Mujica, hizo un viaje privado, siendo presidente de la República, a la ciudad de Madrid. Y lo hizo para reunirse con el señor Fiorentino Pérez, presidente del Real Madrid y propietario de una empresa argentina llamada Cobra, que licitó en Uruguay para la interconexión eléctrica con Brasil, una licitación de más de 100 millones de dólares, que convocó UTE. Y fue por eso a verlo. Y el único que entró a esa reunión fue el Pato Celeste, que lo acompañó. Están las fotos del semanario Brecha. Y allí están mis declaraciones que provocaron la amenaza. De esa persona que gestionaba desde el piso 11 los cobros rápidos de las ventas a Venezuela que no se cobraban. Y nos dijo algún día que iba una vez por semana a aquel país. O el exdiputado Placeres, que vivía y sigue viviendo en la chacra del expresidente. 85 veces había dicho, dijo en la Cámara de Diputados, a Venezuela. Y traficaba influencias para una empresa fundida. Terminó renunciando y procesado. O sea, esto es malo, pero ni es lo peor ni es la primera vez. Pongamos las cosas en su lugar. Ni murió ni fue guerrero, no es así. Ahora,
¿tenemos que quedarnos en este debate puntual o tenemos que sacar algunas conclusiones? Y yo creo que esos son los temas que después del debate que vamos a tener acá y vamos a seguir teniendo, tienen que ocupar nuestro tiempo. Nosotros tenemos que empezar a pensar que nuestra seguridad tiene una porosidad tan grande, que está construida a la uruguaya sobre la base de que nos conocemos todos y no está preparada para la penetración de organizaciones que a veces están vinculadas al narcotráfico, a veces a intereses políticos internacionales, a veces a otras grandes actividades delictivas que usan y abusan de nuestras debilidades. Quizás tengamos que pensar si el inicio de todos los males que se han relatado acá no empezó el día que el Cuerpo de Seguridad Presidencial dejó de ser la casa militar, integrado profesionalmente por militares y policías, y pasó a ser integrado por un cuerpo de seguridad que se puso a cargo del prosecretario porque era el hermano del presidente. Caprichosamente, si hubiera sido el secretario de Presidencia, quizás se hubiera puesto ahí a cargo, y ingresó allí el tiempo de la discrecionalidad del nombramiento a dedo de policías y civiles, amigos del poder político de turno, amigos por la confianza personal que le podían tener. Y así se colaron también. Ese fue un gran debate que yo recuerdo en el presupuesto del 2005. Y hoy creo que tiene como 150 personas ese cuerpo. Está a cargo de una persona que no es el custodio del presidente, es un policía. Pero quizás tengamos que pensar en que ahí tenemos que hacer algunos cambios apuntando a la profesionalidad, porque es lógico que el prosecretario de la Presidencia, con las funciones que tiene, tenga que ser el jerarca administrativo del Cuerpo de Seguridad. Tenga que firmar todas las semanas bajas y altas y hacerse cargo del funcionamiento profesional de una tarea del cual él es el jerarca político y administrativo. No parece que podamos ejercer el control de ese cuerpo allí. Cosas como esas tenemos que revisar. Y tenemos que revisar nuestros sistemas de seguridad y agregarle controles para que nuestros documentos, que son bien valorados en el mundo, no tengan perforaciones de ninguna naturaleza. Y lo tenemos que hacer. Quizás haya que pedirle algún documento agregado, quizás haya que pedirle la credencial para saber que viven en el país o que vivieron o que estuvieron. Que tienen vecindad o que al menos la tuvieron, que me traigan la vieja si quieren. Pero que no me aparezcan o que no nos aparezcan personajes con otros intereses subalternos aprovechando las vulnerabilidades que el sistema, que se basa muchas veces en la confianza de la uruguaya, tiene. Y si no, miremos la seguridad del Poder Legislativo. Comparémosla con la que vemos por ahí cuando viajamos a algún otro parlamento, que no se puede ingresar si no pasás 2 o 3 barreras diferentes de control. O la de la propia presidencia o la de los ministerios. En este país basta ponerse un saco y una corbata, se saluda y se ingresa y se llega hasta al lado de cualquier ministro. Es así. Que andan solos por la calle. Que se asombran en otros países que los legisladores no tengamos ni auto oficial, ni guardia, ni guardaespaldas, ni ningún tipo de custodia. No pasan en otros países. Por suerte esta es una isla, pero que otros aprovechan. Quizás esas son las cosas que tenemos que pensar y la parte que cuando se disipe el humo del debate tenemos que ponernos en serio a trabajar. Quizás la iniciativa del Poder Ejecutivo sea muy bienvenida, pero cualquier otra también. Porque la verdad que estamos medio regalados, señora Presidenta. Lo estuvimos y me parece que lo seguimos estando. Y hay nuevas formas del crimen organizado a nivel internacional que tienen recursos y a veces hasta tecnologías mejores que las nuestras. Y cuando además están soportadas o sostenidas por servicios de inteligencia que pueden llegar a tener intereses también de llegar aquí, tienen mucho más que nosotros.
Y sobre esas cosas deberíamos meditar con seriedad. Gracias, señor presidente.